el día de hoy del histograma y de la tabla de frecuencias. Vamos a hacer una interpretación de su simetría y determinar los intervalos empíricos. Resolveremos un ejemplo en la que se fabrican láminas que deben cumplir con un espesor de 5 milímetros más o menos 0.8 milímetros. Para ello se trabaja con una muestra de 120 datos. Para poder hacer el histograma y la tabla emplearemos la regla de Sturges para determinar el número de clases, y la amplitud de clase la determinaremos como rango entre el número de clases que vamos a elaborar. Vamos a comenzar para trabajar en Excel, histograma y tabla de distribución de frecuencias. Ya en Excel tenemos los datos. Hay que hacer un recordatorio. Tenemos que tener activa la herramienta de datos y análisis de datos para poder trabajar con el histograma y la tabla de frecuencias que vamos a hacer de manera automática. Antes de elaborarlo, vamos a determinar el número de clases con la regla de Sturger, que va a ser igual a log de 121. Recordemos que son 120 datos más 1, 121. Y base 2, la base del logaritmo. Así que tenemos 6.9, lo que quiere decir que vamos a emplear 7 clases para poder agrupar los 120 datos. Para poder determinar la amplitud de clase necesitamos encontrar el mínimo y el máximo de todo el conjunto de datos. Lo podemos hacer directamente con cada fórmula de Excel, seleccionando todos los datos para mínimo y para máximo. Determinamos entonces la amplitud de clase como rango, es decir, el máximo menos el mínimo, dividido entre el número de clases. Voy a colocarlo como 7, no seleccionando la celda, sino poniendo las 7 clases que nos sugiere la regla de Sturger. De esta manera vamos a agrupar en 0.228 cada una de las 7 clases que vamos a elaborar. Ahora sí, vamos a generar cuáles van a ser nuestras clases. Las clases, la primera será el valor mínimo más la amplitud de clase. Las siguientes 6 clases debe ser el número anterior, o sea, la clase 1 más la amplitud de clase. Vamos a fijar esta celda con la función F4 para poder copiar la fórmula y tener todas las clases que necesitamos. Ya llevamos 2, la primera, la segunda clase, nos faltan 5 clases más, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Así tenemos todas las clases. Una manera de saber si hemos hecho las clases correctamente es que el valor máximo coincida o al menos pueda contabilizarse con la última clase que hemos desarrollado. Ahora sí, ¿cómo determinamos el histograma y la tabla de distribución de frecuencia? Vamos a datos, análisis de datos, y en el análisis de datos vamos a seleccionar la función histograma. Damos a aceptar. En el rango de entrada seleccionamos todo el conjunto de datos que deseamos ordenar. Para esta herramienta no es necesario que los datos se encuentren todos en una columna o todos en una fila. Sí podemos tener los datos en forma de matriz. Para el rango de clases vamos a seleccionar solamente las clases. Vamos a dejar que las opciones de salida nos las devuelven una hoja nueva. Podemos incluso nombrarla y crear el porcentaje acumulado y crear el gráfico, que es lo que necesitamos para que nos devuelva cómo se están distribuyendo los espesores de las láminas de acuerdo con la muestra que estamos analizando. Damos a aceptar y nos devuelve nuestro resultado deseado de acuerdo con el tipo de variable que tenemos. Esta es una variable continua, por lo tanto podemos cerrar las barras haciendo doble clic sobre una de ellas y quitando a 0% el ancho del rango. Esto
pues solamente para tener una visión más clara de cómo se están distribuyendo los datos a lo largo del histograma. Ahora sí, podemos interpretar incluso nuestra tabla de porcentajes. ¿Cuál sería lo más sobresaliente? El 4.17% son los que tienen el menor espesor por debajo de 4.33 milímetros. Vamos a saber qué porcentaje tiene un espesor por arriba de 5.47 milímetros, es decir, qué porcentaje representa la última barra. El porcentaje que nos devuelve Excel en esta herramienta es el porcentaje acumulado. Si yo quiero este porcentaje individual de qué porcentaje representa las 3 observaciones de la última clase, vamos a restar al acumulado el acumulado de la celda anterior. De esta manera tenemos 4.17% de la muestra tiene un espesor por debajo de 4.33 milímetros y 2.5% tiene un espesor por arriba de 5.47 milímetros. Esto sería todo con respecto al histograma. Vamos a evaluar ahora su simetría y determinar las reglas empíricas o los intervalos empíricos. Lo primero que tenemos que hacer es determinar sesgo y kurtosis estandarizadas. Sesgo y kurtosis normal lo podemos calcular a través de fórmulas de Excel y emplearemos las fórmulas señaladas en la pantalla para calcular cada uno de ellos de forma estandarizada. Si estos valores se encuentran entre menos 2 y 2, entonces vamos a considerar que el conjunto de datos es normal, es decir, que sigue una distribución en forma de campana. Basta con ver el resultado de nuestro histograma, en donde podemos observar que sí tenemos una forma de campana. ¿Qué indica que unos datos sean normales? Para datos normales podemos asegurar entonces que el 68% de los datos se encontrarán en el intervalo del promedio más menos una desviación estándar. El 95% de los datos estarán entre el promedio más menos 2 desviaciones estándar y el 99% de los datos estarán entre el promedio más menos 3 desviaciones estándar. Vamos a Excel para trabajar con cada uno de los valores que requerimos tanto para determinar su simetría como para los intervalos empíricos. Bien, estamos en Excel en la misma hoja de los datos de la muestra y vamos a calcular promedio, desviación estándar, kurtosis y coeficiente de simetría. Promedio de todos los datos. Desviación estándar de todos los datos. Excel nos devuelve dos funciones: desviación estándar de la muestra y desviación estándar de la población. Regularmente trabajamos con muestras, por lo tanto, la desviación estándar que vamos a calcular es desbest m. Usaremos la de la población cuando se nos indique que el conjunto de datos que tenemos es en realidad toda la población de datos. Lo mismo para la kurtosis. Calculamos. Y para el coeficiente de simetría, tenemos el coeficiente de asimetría para la muestra y el coeficiente de asimetría para la población. Nuevamente trabajamos siempre regularmente con una muestra. Para poder analizar su forma, tenemos que determinar kurtosis estandarizada y sesgo estandarizado. La kurtosis la determinamos como kurtosis entre la raíz cuadrada de 24 entre el número de datos, que para nuestro caso son 120. Lo mismo hacemos para sesgo estandarizado, sesgo entre la raíz cuadrada de 6 entre 120, que es el tamaño de la muestra en nuestro caso. Como se puede observar, ambos valores
se encuentran entre el intervalo de -2 y 2, lo que quiere decir que el conjunto de datos que tenemos es un conjunto de datos con una distribución aproximadamente normal. Vamos a calcular entonces los intervalos empíricos y damos una interpretación de ellos. Al 68% tenemos un límite inferior y un límite superior. Como lo veíamos en la teoría estadística, promedio menos una desviación estándar y promedio más una desviación estándar. Es decir, toda la producción de esta planta tendrá un 68% de su producto con un espesor entre 4.57 y 5.2 milímetros. Para un 95% en regla empírica tenemos promedio menos 2 por la desviación estándar y promedio más 2 por la desviación estándar. Es decir, tenemos una producción del 95% que tendrá productos con un espesor entre 4.25 y 5.52 milímetros. Último intervalo empírico, al 99% tendremos una producción de promedio menos 3 por la desviación estándar y promedio más 3 por la desviación estándar. En milímetros, el 99% de la producción tendrá un espesor que oscila entre 3.94 y 5.83 milímetros. ¿Cuál es nuestra interpretación? Para una tolerancia de las láminas de 4.2 a 5.8 milímetros, podemos cumplir con el 95%, ya que ese intervalo empírico se localiza entre 4.25 y 5.52 milímetros. No se puede cumplir con el 99% de la producción, ya que de acuerdo a la distribución de los datos según la desviación estándar, estaríamos por fuera de la tolerancia marcada. Eso sería todo, espero que me haya dado a entender. Nos vemos en la siguiente clase. Hasta luego. Gracias por tu atención. No olvides suscribirte, darle like y compartir. También coméntanos y o sugiérenos temas para desarrollar.